La dialéctica entre inocencia y deseo, ambigüedad iconográfica en la representación del muchacho en el arte occidental. Introducción, el problema de la ambigüedad semántica. La representación del cuerpo juvenil masculino en la tradición artística occidental se configura como uno de los territorios más complejos y semánticamente inestables de la iconografía europea. Desde el siglo V a.C. hasta la época contemporánea, la imagen del muchacho ha oscilado constantemente entre dos polos interpretativos aparentemente inconciliables, por un lado la inocencia, la pureza y la idealización neoclásica del cuerpo como manifestación de armonía estética, por otro el deseo, la carga erótica y la conciencia de la seducción ejercida por la belleza efébica. Esta tensión no representa simplemente una cuestión de recepción histórica variable, sino que constituye más bien una característica estructural de la iconografía misma, deliberadamente construida por los artistas como espacio de ambigüedad interpretativa. La cuestión asume particular relevancia metodológica porque impone superar la falsa dicotomía entre lectura inocente y lectura erótica de las obras, reconociendo en cambio que precisamente la presencia simultánea de ambas dimensiones constituye el núcleo semántico de esta tradición representativa. No se trata por tanto de establecer si una determinada obra es inocente o cargada de deseo, sino de comprender cómo la cultura artística occidental ha construido sistemáticamente imágenes capaces de albergar ambas interpretaciones, transformando la ambigüedad misma en valor estético y en sofisticado instrumento retórico. El precedente griego, ironía y doble sentido en la cerámica vascular. La cerámica griega de los siglos V y V a.C. constituye el fundamento arqueológico de esta tradición ambigua. Las decoraciones vasculares presentan en efecto una extraordinaria gama de representaciones que van desde el erotismo explícito hasta escenas aparentemente inocentes de vida cotidiana, pero la distinción entre estas dos categorías resulta constantemente problematizada por la cultura satírica griega. Como observado por los estudiosos, los griegos fueron los primeros y más grandes satíricos de la historia, y este dato cultural impone extrema cautela en la interpretación literal de las imágenes vasculares. Lo que parece explícito podría ser parodia, lo que parece inocente podría ocultar alusiones irónicas comprensibles solo para el público contemporáneo. El caso más elocuente de esta ambigüedad estructural concierne las representaciones de muchachos ocupados en actividades cotidianas como el servicio del vino o el aprendizaje musical. El observador moderno se encuentra frente a un dilema hermenéutico. Cuando vemos un muchacho que lleva vino, ¿debemos creer en la literalidad de la escena doméstica o reconocer en ella una alusión a Ganimedes, el joven copero raptado por Zeus? Cuando un hombre imparte al muchacho una lección de música, ¿se trata verdaderamente solo de música, o la imagen evoca en cambio el mito de Pan y Dafnis, cargado de connotaciones eróticas? La respuesta metodológicamente correcta no consiste en escoger una de las dos interpretaciones, sino en reconocer que precisamente la imposibilidad de una lectura unívoca constituía el refinado placer intelectual ofrecido por estas imágenes al público griego. El gallo, símbolo recurrente en la decoración vascular, ejemplifica perfectamente esta estrategia del doble sentido. El animal es frecuentemente mostrado mientras es ofrecido por el muchacho al hombre o viceversa, pero nadie está del todo seguro de por qué esta ave ha proporcionado un doble sentido en diversas culturas, incluida la Italia del período helenístico. La incertidumbre interpretativa no representa una laguna en nuestra comprensión histórica, sino que testimonia más bien el éxito de la estrategia comunicativa griega, crear símbolos cuya ambigüedad semántica sobreviviera en el tiempo, manteniendo la propia capacidad de significar simultáneamente en múltiples niveles. Incluso en las representaciones más explícitamente eróticas, como las de la célebre Copa Warren hoy expuesta entre Oxford y Londres, el elemento satírico podría jugar un papel determinante. La interpretación de estas imágenes como documentos realistas de la vida sexual griega arriesga en efecto repetir el error cometido por quien ha citado seriamente a Aristófanes como prueba de las prácticas sexuales contemporáneas, ignorando que los pasajes en cuestión, leídos en su contexto originario, se revelan claramente como una broma elaborada. La cerámica vascular griega instituye por tanto un precedente fundamental.
La representación del muchacho como territorio de ambigüedad deliberada, donde inocencia y deseo no se excluyen recíprocamente sino que conviven en una tensión semántica productiva. Ganimedes, la metáfora suprema y su fortuna iconográfica. Si la cerámica vascular griega presenta el problema de la ambigüedad en forma distribuida sobre numerosas escenas de género, el mito de Ganimedes ofrece en cambio la codificación mitológica explícita de la relación entre belleza juvenil y deseo divino. El pequeño príncipe de Troya raptado por Júpiter, este último astutamente disfrazado de águila, constituye indudablemente la metáfora suprema del amor entre hombre y muchacho en la cultura clásica. La fortuna de este tema atraviesa 8 siglos de historia artística europea, desde el período clásico hasta el Renacimiento y más allá, testimoniando la capacidad del mito de funcionar como contenedor culturalmente aceptable para contenidos de otro modo problemáticos. La persistencia del tema ganimedeo demuestra cómo la cultura occidental ha encontrado en el lenguaje mitológico un espacio de negociación entre censura y representación. El rapto de Ganimedes puede ser leído simultáneamente como alegoría espiritual de la elevación del alma hacia lo divino y como representación del deseo erótico, y precisamente esta duplicidad interpretativa garantiza la supervivencia del tema a través de contextos culturales radicalmente diversos. La celebración apasionada de Richard Barnfield en su soneto X de 1600 constituye un testimonio elocuente. Los versos celebran explícitamente mi Ganimedes como objeto de amor, pero el lenguaje petrarquesco y el marco mitológico permiten al texto circular sin incurrir en la censura que habría golpeado una declaración igualmente explícita referida a una persona real. La tradición iconográfica ganimedeana mantuvo su vitalidad a través de los siglos precisamente porque ofrecía a los artistas un precedente autorizado para la representación de la belleza juvenil masculina. Cuando en el siglo XIX el escultor Álvarez Cubero realiza El muchacho con cisne, aunque no representa estrictamente a Ganimedes, toma evidente inspiración de aquella tradición. La sustitución del cisne por el águila no elimina sino que más bien refina la ambigüedad semántica. El cisne evoca a Zeus en su disfraz para seducir a Leda, multiplicando por tanto los niveles de alusión mitológica. La obra puede ser admirada como estudio neoclásico de la forma humana juvenil, pero al mismo tiempo participa de una tradición iconográfica cuyo significado erótico era perfectamente transparente para el público culto de la época. El David de Donatello, el retorno de lo antiguo y la nueva ambigüedad. El David de Donatello representa un momento de ruptura fundamental en la historia de la representación del cuerpo juvenil, constituyendo virtualmente un icono principal para el Renacimiento italiano. Tras la caída del Imperio Romano, las tradiciones hebrea, musulmana y cristiana se habían afirmado con fuerza hostil a las representaciones del cuerpo humano desnudo, y el patronazgo financiero había permanecido sólidamente en manos de líderes religiosos que vigilaban para que todo el arte fuera conforme a los cánones religiosos. En el siglo XV, sin embargo, con la riqueza que afluía desde las Américas a las manos de poderosas familias europeas como los Médici, esta censura cultural fue finalmente levantada. Belleza, gracia y armonía según la tradición clásica antigua volvieron a ser los criterios fundamentales de juicio artístico, y la obra de arte fue nuevamente valorada como objeto dotado de valor intrínseco más que como simple instrumento de edificación religiosa. El humanismo hizo su retorno triunfal y, con él, resurgió el elemento sensual que Aristóteles había atribuido al arte más grande. Todo esto resulta abundantemente evidente en el David de Donatello que, por cuanto los historiadores del arte puedan establecer con certeza, representó la primera estatua de tamaño natural creada en más de 1000 años. Sin embargo, precisamente esta obra fundacional presenta una ambigüedad iconográfica que los historiadores nunca han resuelto completamente. La figura extrañamente ornada con sombrero y botas, ¿representa verdaderamente al pastor muchacho del Antiguo Testamento que derrotó al gigante Goliat? Se trata de una representación decididamente improbable. Algunos estudiosos proponen una interpretación alternativa, sugiriendo que la escultura representa en realidad a Mercurio con la cabeza de Argos, interpretación que resulta efectivamente más convincente desde el punto de vista iconográfico. La cuestión permanece sustancialmente sin respuesta definitiva,
testimoniando la ambigüedad intencional que caracteriza muchas obras del primer Renacimiento. Pero la ambigüedad del David donatelliano no reside solamente en la incertidumbre identificativa del sujeto. La figura misma, aunque puesta en la clásica pose del contraposto, presenta poca afinidad con los macizos atletas griegos y romanos musculosos de la antigüedad. Aparece en cambio esbelto, apenas puberal, físicamente aún no desarrollado, mirando tímidamente hacia abajo en lugar de fijar audazmente al espectador como hacían los antiguos dioses y héroes de la escultura clásica. Esta desviación del canon clásico no puede ser interpretada como limitación técnica en un artista de la estatura de Donatello, sino que representa más bien una elección deliberada que introduce una dimensión de vulnerabilidad y transitoriedad en la representación del cuerpo juvenil. La estatua fue colocada en el patio de un palacio de los Medici donde había sido instituida una escuela de arte, y en esta misma escuela Miguel Ángel realizó su primer aprendizaje desde la edad de 15 años. Los historiadores del arte consideran que el David de Donatello fue la inspiración fundamental para las primeras esculturas del mismo Miguel Ángel, en particular su Bacó y quizás también su Cupido. La transmisión de este modelo ambiguo de representación del cuerpo juvenil a través del taller artístico más importante del Renacimiento testimonia cómo la ambigüedad no era percibida como defecto sino como valor estético, que preservar y transmitir. Bronzino y la censura victoriana. El destino de las ambigüedades renacentistas. La alegoría con Venus y Cupido de Agnolo Bronzino, realizada alrededor de 1546, lleva la ambigüedad renacentista a un nivel de sofisticación extrema que provocaría reacciones violentas en épocas sucesivas. La obra ha sido descrita como la que representa el trasero más descarado de toda la historia del arte, y su historia conservativa documenta de modo ejemplar cómo la cultura victoriana intentó eliminar precisamente aquella dimensión de ambigüedad erótica que constituía el núcleo semántico de la obra. Antes de encontrar su colocación actual en la National Gallery de Londres, el cuadro formaba parte de la colección Spencer en Althorp. La obra fue adquirida por la National Gallery en 1860, pero Sir Charles Eastlake, primer director del museo, la describió sin rodeos como un cuadro extremadamente impropio. Por sus órdenes, Venus fue parcialmente y torpemente velada, el trasero del muchacho fue enmascarado con una ramita de mirto, el pezón de Venus fue pintado encima, y su lengua fue removida del beso representado. Estas manipulaciones no representaban simples intervenciones conservativas sino que constituían un verdadero y propio programa de reescritura iconográfica, dirigido a eliminar la ambigüedad erótica que Bronzino había deliberadamente construido. El cuadro fue restaurado a su estado original solamente en 1958, tras casi un siglo de censura. Puesto que Venus era la madre de Cupido, la obra representa técnicamente un acto de incesto, pero no resulta claro si esta era una de las razones para considerarla censurable, o si más bien el elemento problemático residía en la representación demasiado explícita del cuerpo juvenil masculino. La cuestión iconográfica es ulteriormente complicada por el hecho de que Bronzino realizó también la que podría ser considerada la versión frontal completa del tema. Venus, Cupido y celos de los años 1550, hoy conservada en Budapest. El caso Bronzino ilumina un aspecto fundamental de la dialéctica entre inocencia y deseo. La ambigüedad no es simplemente una característica objetiva de las obras, sino que depende del contexto cultural de recepción. Lo que el Renacimiento podía aceptar como ejercicio de sofisticación alegórica devino intolerable para la sensibilidad victoriana, que requería una separación neta entre representaciones inocentes y representaciones eróticas. El intento de eliminar físicamente la ambigüedad a través de la sobrepintura testimonia la ansiedad cultural generada por obras que rechazaban posicionarse unívocamente en uno de los dos polos interpretativos. Caravaggio, autobiografía, modelo y parodia. Michelangelo Merisi da Caravaggio lleva la tradición de la ambigüedad a un nivel de intensidad y personalización sin precedentes. Sus obras que presentan muchachos no se limitan a perpetuar convenciones iconográficas heredadas, sino que transforman la representación del cuerpo juvenil en territorio de provocación deliberada, autobiografía velada y parodia sofisticada de los maestros precedentes.
El concierto con jóvenes de 1595 a 96 ejemplifica esta estrategia compleja. La obra busca directamente involucrar al espectador a través de un violín, un arco y una partitura musical dispuestos en primer plano como invitación a unirse a los jóvenes músicos, pero la inclusión de un Cupido aparentemente desnudo ha sido interpretada como posible alusión al hecho de que más que música estaría en el menú. El crítico John Gash ha sugerido que el rostro del tañedor de corno está basado en un autorretrato, mientras el laudista sería Mario Migniti, estrecho amigo y alumno de Caravaggio que huyó de sus atenciones trasladándose a otra ciudad y casándose. Esta dimensión autobiográfica transforma la obra de ejercicio académico en documento personal, pero la mediación a través de convenciones iconográficas clásicas mantiene una capa de ambigüedad protectora. Un restaurador refirió que el artista había originalmente dado alas al Cupido, para luego pintarlas encima sucesivamente, testimoniando la hesitación de Caravaggio entre explicitación alegórica y realismo aparentemente inocente. El amor vincit omnia representa sin embargo el culmen de la provocación caravaggiesca. Un granuja desnudo y sonriente bajo forma de un muchachito romano de 12 años se encuentra encaramado sobre una pila de libros, manuscritos e instrumentos musicales, blandiendo descaradamente su flecha hacia el espectador con la mano izquierda posicionada de modo aún más provocativo. La obra, no titulada por el artista, es ahora más comúnmente conocida como Amor vencedor, de la 10ª égloga de Virgilio, el amor lo conquista todo, y nosotros cedemos al amor. Se ha dicho que el Cupido está puesto en imitación paródica de la victoria de Miguel Ángel sobre la tumba del Papa Julio, o de figuras de la Capilla Sistina, pero si se trata de parodia, esta opera a través de la sustitución del cuerpo heroico idealizado con un cuerpo juvenil real, crudo y deliberadamente anti-idealizado. Sobre la base del trabajo del médico y biógrafo romano Giulio Mancini, se cree que el modelo era un alumno de Caravaggio apodado Secco del Caravaggio, hoy recordado como el pintor Francesco Boneri. El viajero Richard Saman escribe en su diario de 1649 a 1651 que el Cupido era su muchacho, era el cuerpo y el rostro de su propio muchacho y sirviente, que dormía con él. Un censor romano de 1605 registra que un cierto Francesco Garzone compartía el alojamiento de Caravaggio en la época. Cualquiera que fuera la naturaleza precisa de la relación, Secco parece haber posado para numerosos otros cuadros de Caravaggio, incluido, extraordinariamente, el joven Jesús imberbe en la cena de Emaús. Este último ejemplo ilumina la estrategia caravaggiesca en su forma más audaz, utilizar el mismo modelo para figuras sacras y profanas, creando una red de citas cruzadas que problematiza radicalmente la distinción entre inocencia espiritual y carga erótica. Cuando el espectador reconoce en el Cristo de la cena de Emaús al mismo muchacho que había posado desnudo para Amor vincit omnia, la ambigüedad no reside ya solamente al interior de obras singulares sino que se convierte en una característica sistémica de la entera producción caravaggiesca. El artista construye deliberadamente un cortocircuito semántico donde sacro y profano, inocencia y deseo, devienen categorías inestables y recíprocamente contaminadas. La primera versión de San Mateo y el Ángel de 1602 circa no sobrevivió al bombardeo aliado de 1945, y desafortunadamente una fotografía en blanco y negro es todo lo que queda. El cuadro fue desafortunado en más modos, comisionado como retablo para la capilla Contarelli de la iglesia de San Luis de los franceses en Roma, fue rechazado con la motivación de que carecía de decoro. John Gash escribe que el clero podría haber sido perturbado por la proximidad erótica del gracioso ángel muchacho y del santo, mientras Edward Lucy Smith observa que no es cierto si el ángel granuja está instruyendo al santo o intentando seducirlo. La obra representa por tanto un caso en el cual la ambigüedad fue percibida como excesiva incluso en el contexto relativamente tolerante de la Contrarreforma romana. Caravaggio cortejó problemas hasta el fin de su vida. En 1607 a 2008, mientras vivía en Malta, le fue comisionado pintar un retrato de Alof de Wignacourt, gran maestre de los caballeros de San Juan. Incluyó en el retrato al paje de Wignacourt que portaba el yelmo de su patrón, pero escogió representar al paje de modo provocativo. Gilles Lambert, refiriéndose a la mirada impúdica del muchacho,
relata cómo la relación de Caravaggio con el joven modelo llevó a su expulsión de los caballeros de Malta y a su fuga a Sicilia, donde murió en 1610. Los documentos de la orden de la época se refieren al artista como putridum et foetidum, ninguna recomendación en cualquier lengua. El caso de Caravaggio demuestra cómo la ambigüedad, cuando empujada más allá de ciertos límites culturalmente tolerables, podía transformarse de sofisticado valor estético en fuente de escándalo social. Sin embargo, el muchacho paje indudablemente eclipsa al gran maestre en el retrato y ejerció una influencia duradera. Delacroix copió al muchacho en su cuaderno de dibujo, y es recordado en El muchacho con espada de Manet de 1861. El cuadro fue adquirido por Luis XIV en 1670 y está ahora en el Louvre, testimoniando cómo la provocación caravaggiesca ha sido progresivamente reabsorbida en el canon artístico oficial una vez neutralizada su carga biográfica inmediata. Ambigüedad en la época de la reproductibilidad técnica. El advenimiento de la fotografía en la segunda mitad del siglo XIX introduce una dimensión radicalmente nueva en la dialéctica entre inocencia y deseo. Si la pintura y la escultura operaban necesariamente a través de la mediación de la idealización artística, la fotografía prometía en cambio un acceso directo a la realidad. Este cambio tecnológico habría podido en teoría eliminar la ambigüedad, estableciendo una distinción neta entre documentación inocente y representación erótica. En cambio, como demuestran los casos de Frank Madoz Sutcliffe y Frederick Holland D., la fotografía perpetuó y en ciertos casos intensificó precisamente aquella dimensión de ambigüedad semántica que caracterizaba la tradición pictórica precedente. The Water Rats de Sutcliffe, tomada en 1886, es ahora reconocida como una de las 10 mejores fotografías de todos los tiempos, pero su recepción inicial ilumina las tensiones culturales que la fotografía de desnudos juveniles generaba en la Inglaterra victoriana. Sutcliffe avistó muchachos que estaban haciendo novillos y se habían desnudado en el puerto de Whitby, les ofreció un penique a cada uno para posar, y se apresuró a casa a tomar su cámara fotográfica. La fotografía fue un éxito inmediato cuando fue expuesta en la Royal Photographic Society en 1887, y el príncipe de Gales ordenó una gran impresión para Marlborough House. Sin embargo, el clero local objetó, diciendo que el sujeto era indecente y tendría un efecto corruptor sobre el otro sexo. La acusación de indecencia dirigida a The Water Rats resulta particularmente significativa porque la fotografía no presenta elementos explícitamente eróticos. Los muchachos son mostrados en una situación de vida cotidiana, ocupados en actividades ordinarias en su ambiente natural. La ansiedad del clero no derivaba por tanto de contenidos objetivamente problemáticos, sino del potencial erótico que cualquier representación del cuerpo juvenil desnudo podía activar en el espectador. El mecanismo proyectivo a través del cual la inocencia objetiva de la imagen podía ser transformada en estímulo erótico subjetivo constituía el verdadero escándalo, y la fotografía, precisamente por su pretensión de objetividad documental, hacía este mecanismo particularmente visible y por tanto culturalmente inquietante. Frederick Holland D., rico editor bostoniano y pionero de la fotografía artística americana, desarrolló una estrategia consciente para negociar esta tensión. Inspirado por el célebre estudio de Jean Hippolyte Flandrin, Day buscó hasta encontrar un muchacho que se parecía mucho a la figura pintada, produjo un estudio preliminar que muestra al muchacho en una pose casi idéntica, luego lo fotografió nuevamente en una ambientación lacustre más clásica. La estrategia consistía en legitimar la fotografía de desnudos juveniles a través de la referencia explícita a la tradición pictórica neoclásica. No se trataba de fotografiar muchachos desnudos, sino de crear estudios fotográficos de temas clásicos que casualmente requerían modelos juveniles. Day fotografió muchachos mayormente en ambientaciones casi clásicas, como arqueros, músicos, pastores, Orfeo, Apolo, o Pan con las flautas. Sus modelos eran a menudo los hijos de su amigo Clarence H. White, otro distinguido fotógrafo precoz, y en particular Maynard Watt se convirtió en su constante compañero estival y modelo regular. La mediación a través de convenciones iconográficas clásicas permitía mantener la ambigüedad protectora. Las fotografías podían ser admiradas como ejercicios de composición formal en la tradición del gran arte,
Pero al mismo tiempo la elección sistemática de sujetos juveniles desnudos traicionaba un interés específico que trascendía las puras motivaciones estéticas. El caso de Henry Skapchuk representa el ejemplo quizás más puro de esta estrategia ambigua. Basado durante la mayor parte de su vida en Falmouth, en Cornualles, Tuque es hoy recordado sobre todo por sus numerosos cuadros de jóvenes desnudos en las playas de Cornualles y en medio de barcas. La naturaleza repetitiva de su sujeto atrajo cierta burla por parte de los críticos de su tiempo y podría haber retardado su elección a la Royal Academy. Sin embargo, Tuque mantuvo una vida privada inmune de cualquier atisbo de escándalo, demostrando que era posible construir una entera carrera artística sobre la representación del cuerpo juvenil desnudo manteniendo una respetabilidad social impecable. La clave de la estrategia de Tuque residía precisamente en la ambigüedad. Sus cuadros podían ser interpretados como estudios de luz natural sobre la piel, como celebraciones de la vida simple de los muchachos de pescadores cornualleses, como ejercicios en la tradición del desnudo académico. La multiplicidad de las interpretaciones posibles protegía al artista de las acusaciones de motivaciones impropias, pero al mismo tiempo permitía a espectadores diversos encontrar en la obra significados diversos. La ambigüedad no era un defecto que corregir sino la condición misma de posibilidad de la representación en un contexto cultural que requería simultáneamente la inocencia declarada y permitía el deseo no declarado. Conclusiones: la ambigüedad como categoría estética. El análisis de la tradición representativa del muchacho en el arte occidental revela que la oscilación entre inocencia y deseo no constituye un problema interpretativo que resolver, sino que representa una característica estructural de la iconografía misma. Desde la cerámica vascular griega hasta la fotografía victoriana, esta duplicidad semántica se configura como valor estético y sofisticado instrumento retórico, permitiendo a los artistas negociar espacios de representación de otro modo vedados por la censura cultural o religiosa. La persistencia de esta estrategia a través de 25 siglos testimonia una comprensión profunda de la dialéctica deseante. Inocencia y deseo no son dimensiones opuestas sino recíprocamente constitutivas. La inocencia atrae precisamente porque evoca el deseo, mientras el deseo se legitima a través de la retórica de la inocencia. Los intentos censores de eliminar esta ambigüedad, como en el caso del Bronzino en la National Gallery, demuestran paradójicamente su poder semántico. Si las obras hubieran sido simplemente inocentes no habrían requerido censura, si hubieran sido explícitamente eróticas habrían sido removidas de la circulación. Es precisamente su capacidad de significar simultáneamente en ambos niveles lo que las hace culturalmente problemáticas y estéticamente potentes. La relación entre artista y modelo añade un ulterior nivel de complejidad. El modelo real deviene simultáneamente persona específica y tipo idealizado, objeto de afecto personal y pretexto para ejercicio formal. Cuando Caravaggio utiliza a Secco tanto para Amor Vincit Omnia como para el Cristo en la Cena de Emaús, cuando Mancini pinta obsesivamente a Luigi Gianchetti, cuando Hilbert modela a Angelo Colorossi para Eros, la dimensión autobiográfica no elimina sino que intensifica la ambigüedad, transformando la convención iconográfica en documento existencial. En perspectiva metodológica, cualquier intento de clasificar unívocamente estas obras resulta reductivo. El enfoque más productivo consiste en analizar cómo cada una construye su propia forma particular de ambigüedad y cómo diversos contextos culturales han reaccionado a esta irreductibilidad semántica. La ambigüedad emerge así no como límite de la comprensión histórica sino como categoría estética fundamental, modalidad a través de la cual la cultura occidental ha históricamente representado lo que no podía declarar abiertamente.